Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy del curso de aritmética. Soy Alfonso Jiménez, su profesor, y el día de hoy tendremos la clase sobre cuatro operaciones, la segunda parte que queda pendiente de la semana anterior. Y hoy vamos a ver multiplicación y división. Entonces voy a compartir pantalla de una vez y comenzamos. Buenas tardes, Paola, Chomi, bienvenidos. Eh, ya vamos a arrancar. Entonces, bueno, en primer lugar, como les decía el día de hoy, nos quedan dos de las cuatro operaciones que estaban pendientes. La primera de estas es la multiplicación. La multiplicación es una operación binaria que hace corresponder a ciertos pares de números naturales llamados multiplicando y multiplicador. Un tercer número natural llamado producto. Es decir, nosotros es como tener una función donde tenemos estos parámetros a y b, donde a es el multiplicando y b es el multiplicador. Además, p es el producto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al final vamos a tener que a multiplicado por b va a ser igual a p, ¿sí? Esa es la notación que usamos a nivel general para definir la multiplicación. Como ejemplo, en base 10 o decimal, pues tenemos esta multiplicación donde el 13 oficia como multiplicando, el 18 como multiplicador. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos va a dar como resultado o producto este número, 234. Aquí pues en la esquina inferior derecha les dejo como referencia la tabla de multiplicar del 1 al 10. Este es un pequeño repaso, un pequeño recuerdo de pues de la escuela primaria, de por allá de esos años que nos acordamos pues la primera vez que aprendimos a multiplicar. Pues lo podemos hacer de distintas maneras. Yo recuerdo que algunas personas se les facilita más multiplicar con los dedos. Bueno, pues tal vez una de las multiplicaciones más comunes que se hacían así era, por ejemplo, el 5 por 2. Sí, o sea, pues nosotros sabemos que de esa manera podemos saber cuántos dedos tenemos en nuestras manos. Entonces, como en cada mano hay 5 dedos, pues, y como tenemos dos manos, pues 2 por 5 es igual a 10, ¿no? Entonces, igual acá está y aquí. Pues es como dar un ejemplo así rápido de lo que pues nos puede servir multiplicaciones sencillas o básicas, pero hay multiplicaciones mucho más complejas o avanzadas. Y para eso, pues también tenemos que recordar las propiedades de la multiplicación, ¿no? Como la propiedad clausurativa, que nos dice que si A pertenece al conjunto de los números enteros y B también, entonces tenemos que la A por B pertenece a ese conjunto también, ¿sí? La propiedad conmutativa, pues nos da a entender que no importa el orden de los factores o tanto el multiplicando como el multiplicador, pues no va a alterar el producto. Sí, es un clásico. Entonces, como ven, A por B es igual a B por A. La propiedad asociativa, pues ya tenemos otro término, C, que también pertenece a ese conjunto de los enteros. Entonces, A por B entre paréntesis por C va a ser igual a por B por C entre paréntesis, ¿sí? Entonces, de eso se trata también esta propiedad. La propiedad distributiva, pues, ya, pues, lo que nos recuerda es que tenemos también tres términos, A, B y C, tal que A por
B más o menos C, o sea, esto aplica tanto para la adición como la sustracción, o sea, en los términos que están entre paréntesis. Entonces lo que hacemos es distribuir este producto por cada uno de estos términos que están acá. Entonces tenemos A por B, ¿sí? Más o menos A por C, ¿sí? Entonces de eso se trata la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? Entonces, también recordando el elemento neutro, ¿no? Que para todo A que pertenece a ese conjunto de los enteros existe un 1 tal que ese 1 multiplicado por A va a ser igual a por 1, es decir, igual a A, ¿sí? Y de lo anterior también se desprende otra propiedad que es la del inverso multiplicativo, donde tenemos que A por 1 entre A igual a 1 entre A por A es igual a 1, ¿sí? Porque como ven, pues esto es como, o sea, aquí se va a cancelar esta A y pues nos va a quedar 1 al final de todo. Esta A que está en el denominador es como si fuera A a la menos 1 también, o sea, es como decir multiplicar A por A a la menos 1. Y por propiedades de la potenciación, pues, sí vamos a alcanzar a ver ese tema aquí en el curso, pero bueno, recordando un poquito de esto, entonces recuerden que esto es como si estuviera elevado a la 1, ¿no? Aunque no es necesario indicarlo, es opcional, pero cuando no aparece el exponente en ese término es porque se entiende que está elevado a ese exponente. Entonces, acá lo que tenemos es que sumar los exponentes, ¿sí? A más menos 1, entonces por ley de los signos, pues más por menos menos, entonces a la 1 menos 1, pues esto nos va a dar 0 y a la 0 pues es igual a 1, ¿sí? Por propiedades de la potenciación. Entonces, bueno, es otra forma de representar el inverso multiplicativo, pero de forma extendida para la potenciación. Entonces, también tenemos otras propiedades como la de monotonía, que es la que está aquí en este lado, que nos dice que si A y B pertenecen al conjunto de los enteros y C pertenece a al conjunto de los números enteros positivos, ¿sí? Entonces tenemos que si A igual a B, A por C es igual a B por C. Si A mayor que B, entonces A por B, A por C, quiero decir, es mayor que B por C. Y si A menor que B, entonces A por C menor que B por C, ¿sí? Y la propiedad cancelativa, que acá pues es parecido a pues, lo que teníamos también en la edición, no sé, que es como parecido también a la transitividad, que aquí nos indica que si A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B, ¿sí? Entonces pues aquí se nos va a cancelar la C y solamente nos va a quedar que A es igual a B. Entonces, acá lo mismo, A por C mayor que B por C, entonces A mayor que B. A por C menor que B por C, entonces A menor que B, ¿sí? Entonces ahí hay un término, un tercer término que está como volando y se cancela, se anula y entonces van a quedar únicamente los dos términos iniciales, ¿sí? De eso se trata la propiedad cancelativa. Aunque pues esto no lo vamos a ver tan en detalle. Si ustedes quieren saber más a profundidad de cómo se demuestran estas propiedades, pues también les hago la invitación a que investiguen poco, que busquen tutoriales. Igual pues en internet hay muchísimo contenido, muchísimo material que hablan sobre esto. Igual pues eh, en ingenierías no sé tanto en profundidad de esto, pero sí en matemática pura. O sea, si deciden estudiar matemáticas, pues yo les recomiendo que hagan o más exhaustiva esa investigación para que entiendan cómo se demuestran estas propiedades de la multiplicación. Entonces, bueno,
tenemos que, bueno, ¿cómo aplicamos las multiplicaciones? En base 10 o en la base decimal, por ejemplo, tenemos que este ejemplo, ¿no? Tenemos un producto P que es igual a 347, que es el multiplicando, ¿sí? Y, eh, y 56, que es el multiplicador, ¿sí? Entonces tenemos estos, estos dos términos de la multiplicación. Entonces lo que hacemos, o sea, ese es el método tradicional, ¿no? El método tradicional es que nosotros vamos, hacemos productos parciales, ¿sí? Entonces, recuerden bien esto, ¿no? Entonces el primer producto parcial sería la última cifra del multiplicador, o sea, y hacer la multiplicación con todo el multiplicando, o sea, de derecha a izquierda, o sea, hacemos de así este sentido, ¿sí? Entonces, 6 por 7, 42, o sea, 42, ¿qué es? 42 es 40 más 2, es decir, 4 por 10 más 2, ¿sí? Entonces se pone este 2 acá y pues llevo o sea, llevo cuatro grupos de 10, ¿sí? O sea, 6 por 4, 24, más esos 4, 28, ¿sí? Y el 8, el 28 del 8 se pone aquí, ¿sí? En este primer producto. 6 por 3, 18, más 2, o sea, el 2 que nos quedó de esto, del 28, pues nos da 20, ¿sí? Entonces este es el 20 es el que tenemos que poner ahí a la izquierda y ese 2082 va a ser nuestro primer producto parcial, ¿sí? Que es lo mismo que 347 por 6. Y en el segundo producto parcial lo que hacemos es que nos vamos a ir un orden más hacia la izquierda y vamos a hacer ahora 347 por 5, ¿sí? Entonces 5 por 7, hacemos el mismo sentido, derecha e izquierda, 5 por 7, 35, llevo 3, 5 por 4, 20, y 3, 23, van 2, 5 por 3, 15 y 2, 17. Entonces al final nos va a quedar 1735 y ahora pues lo que hacemos es sumar cada una de estas cifras en ese orden. Entonces empezamos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces 2, no hay otras cifras, entonces se asume que es como si estuviera sumado con 0, módulo de la suma 2, 8 más 5, 13, quedó 1, ¿sí? 1 más 0, 1 más 3, 4, 2 más 7, 9 y el 1 no está sumando nada, entonces lo bajamos aquí y el producto al final nos va a quedar 19.432. Esta es la forma tradicional de multiplicar, la que siempre nos han enseñado desde la escuela. Entonces, bueno, aquí pues dejo también como referencia pues que en la cultura popular también han mostrado ejemplos de cómo las personas estudian multiplicaciones. Aquí, por ejemplo, en una serie de anime que se llama Hokage, en el episodio 2, me di cuenta que la hermana menor del protagonista estaba aprendiendo a multiplicar. Todavía no dominaba ese arte. Pues, puedo decir que es arte porque también se necesita mucha creatividad para poder dominar este tipo de operaciones. Y hablando de eso, pues por esa creatividad es que hay muchos más métodos de multiplicación, no solamente el tradicional que siempre nos han enseñado y el que más conocemos. Hay otros métodos de multiplicación, entonces yo les recomiendo que, bueno, después cuando compartan los slides, yo les recomiendo que visiten estos links. Es un video de un colega que explica otros métodos de multiplicación como, por ejemplo, la multiplicación eh, árabe y la multiplicación rusa. También está la
multiplicación hindú. Y bueno, ahí también hay otro video que explica cómo, o sea, multiplicaciones usando cuadrícula, ¿sí? Eh, bueno, de hecho también hay otro método que me gusta muchísimo, que es el de la multiplicación japonesa, que es uno de mis favoritos. Entonces les recomiendo ver ese material complementario para que entiendan cómo realizar este tipo de operaciones, pues si se les facilita o si lo ven de pronto que es un poco más difícil de aprender, pues yo les recomiendo seguir, como siempre, el método tradicional. Claro que para algunos casos, estos otros métodos les puede servir como un atajo para resolver cierto tipo de ejercicios, pero pues eso ya depende también de la complejidad del ejercicio o del problema que estén tratando de resolver. Entonces, aquí pues hay otro hecho que tenemos que mencionar sobre las multiplicaciones y es que la suma de los productos parciales se obtiene del producto del multiplicando por la suma de cifras del multiplicador. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces nosotros tenemos el primer producto parcial da 2082, ¿sí? 2082 ya sabemos que es 347 por 6, ¿sí? Y 1735 sabemos que es 347 por 5. Entonces, si sumamos estas cifras, bueno, si sumamos estos números, nos va a dar como resultado 3817, que a su vez es el producto de 347 por 11. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, o sea, este 11, ¿de dónde va a salir? Pues de sumar esta cifra con este 6 lo sumamos con este 5 y pues nos va a dar este 11 acá, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, ¿sí? Bueno, eso es un hecho que, que aplica para la multiplicación. Y bueno, si lo vemos a nivel general, entonces si por ejemplo tenemos un numeral A, B, C, o sea, notación literal, por otro numeral MN, entonces tenemos como primer producto parcial n por numeral de ABC, como segundo producto parcial m por numeral de ABC, y el producto total, pues vamos a suponer que es un numeral x, y, z, w, o sea, que va a ser un numeral de 4 cifras. Sí, pues, bueno, eso a términos generales, lo que son las multiplicaciones en base decimal. Y bueno, las multiplicaciones en otras bases, ¿cómo son? Bueno, pues es un proceso similar al que vimos con la base decimal, pero hay que tener en cuenta que la cifra máxima va a cambiar. O sea, recuerden el concepto de cifra máxima, la cifra máxima en un sistema numérico, ya vimos sistemas numéricos, es la cifra que está un lugar antes de la base. ¿Sí? O sea, si estamos en base 10, pues la cifra máxima va a ser 10 menos 1, es decir, 9. Y si estamos en base 5, como en este ejemplo, pues la cifra máxima va a ser 4. ¿Sí? Entonces, tenemos acá 400, bueno, 423 base 5 por 34 en base 5. ¿Sí? Entonces, como primer producto parcial, entonces debemos tener en cuenta pues, el mismo proceso que es un proceso similar que tenemos con la base 10, ¿no? O decimal. Entonces, tenemos que, o sea, partir, o sea, este 4 va a ser este 4 de acá, ¿sí? Entonces, que no va a cambiar, o sea, es el del multiplicador. Y estas cifras de acá, pues van a ser las del multiplicando, ¿sí? Entonces 4 por 3, 12. 12 es igual a 2 por 5 más 2. Entonces, eh, 4 por 2 más 2 es igual a 10. Y eso es igual a 2 por 5 más 0. Entonces, lo que queda, el 2, por ejemplo, este 2 lo vamos a poner acá, este 0 lo vamos a poner acá, y así. Ya vimos que como eh, no es posible que
que tengamos una cifra igual o mayor que la base, porque pues estamos en base, bueno, cualquier base. Entonces, aquí pues la cifra máxima va a ser 4, ¿sí? Porque estamos en base 5. Entonces, 4 por 4, eh, 16 más 2, 18, es igual a 3 por 5 más 3, ¿sí? O sea, ¿esto de dónde sale? Pues eso sale de, recuerden, también que esto está relacionado, y esto lo vamos a ver más adelante, que eh, una multiplicación también con adición, esto también implica una división inexacta, ¿sí? División entera inexacta. Eso ya lo vamos a ver ya mismo en un rato. No se preocupen. Pues igual, viene de hacer divisiones también. O sea, eh, bueno, acá es 3 por 5 más 3 queda 3, ¿sí? Y este 3 que llevamos, o sea, este 3 que llevamos, lo vamos a poner acá. Entonces al final, pues nos va a quedar así. 3 es 3302 en base 5, el primer producto parcial. El segundo producto parcial, proceso similar, dado que ya el multiplicador cambia porque es 3, ¿sí? Entonces 3 por 3 igual a 9, 9 es igual a 1 por 5 más 4, ¿sí? Eh, entonces es este 4, ponemos acá, y 1, 3 por 2, 6 más 1. O sea, recuerden que esta cifra que lleva, como acá, va acá, ¿no? Y acá. O sea, ese es el proceso. Aquí, una, tan, y, 3 por 2 más 6 más 1, 7. 7 es igual a 1 por 5 más 2. Este 2 que queda, ponemos acá. Este 1, lo sumamos después. 3 por 4 más 12 más 1, 13. 13 es igual a 2 por 5 más 3. Este 3 lo ponemos acá. Y el 2 que llevamos, pues este ya al final queda acá, eh, que ya no hay más cifras. eh, entonces, se toma así, pero se lee de izquierda a derecha. Entonces va a ser 2 3 2 4 en base 5, ¿sí? Y esto se suma, después se suma, entonces 2 de 4. Recuerde que, pues, como la cifra máxima es 4, entonces 3 más 2 5. Entonces es como decir 5 dividido 5, una, pues se toma, o sea, se toma el residuo 0, se pone acá, 1 más 3 4 más 7 3 7, pero 7, bueno, 7 entre 5, una vez, 1 por 5 5, a 7 2, el residuo 2 se pone acá, y, y el uno que estaba acá, eh, se coloca aquí, 1 2 3. Entonces va a quedar como resultado el producto 32042 en base 5, ¿sí? Em, ah, acá pues también lleva una, entonces ahí en ese orden se suma. Eh, y bueno, la suma de productos parciales, como ve, va a ser 3302 en base 5, que es lo mismo que 4235 en esa misma base por 4. Y 2324 en base 5 va a ser 423 en esa base por 3, ¿sí? Y eso va a ser igual a, toda esta suma va a ser igual a 11131 en base 5, que va a ser 423 por 12 en base 5. O sea, recuerden que este 12 de dónde sale, pues eh, de acá, ¿no? Eh, Claro eh, que 7 en base 5 es 1 2, ¿sí? Sí, porque se toma
O sea, el residuo y después es el cociente, ¿no? De esa división. Bueno, es algo así como, bueno, para que quede más claro, 7 y 5, 1 y 2. Entonces, es así. Sí, o sea, esto sale de, de acá, ¿no? Y bueno, continuando con las operaciones fundamentales de la aritmética, ahora tenemos la división. La división es una operación binaria que hace corresponder a ciertos pares de números naturales llamados dividendo y divisor un tercer número llamado cociente. Entonces tenemos también una función que recibe eh, estos términos, estos factores, bueno, D mayúscula es el dividendo, D minúscula el divisor y Q el cociente. Es lo que resulta de esa operación, que al final pues vamos a tener esta fórmula sencilla, lo representamos con este símbolo, ¿no? O también lo podemos representar de esta manera, ¿sí? Entonces, que el D entre D es igual a Q. Entonces, si recuerdan bien, cuando vimos razones y proporciones, cuando vimos realmente, pues, esto es una razón, una fracción también. ¿Sí? Donde D, el dividendo es el numerador y DL sobre el denominador. Por eso es que D debe ser distinto de cero, porque para todos los números reales, ¿sí? El gran conjunto de los números reales, no está definida la división por cero, ¿sí? Acuérdenlo muy bien. Es importante que el divisor o el denominador de esa fracción sea distinto de cero. Eso va a ser igual al cociente, que es Q, y eso pues tiene otra forma de representarlo porque podemos acá multiplicar por D a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces esta D acá se nos va a cancelar en el lado izquierdo y nos va a quedar esta D mayúscula va a ser igual a D minúscula por Q. Es decir, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. Sí, eso es otra forma de representar la división en términos de un producto de una multiplicación. Como ejemplo, tenemos en base 10, que es 24 el dividendo, 8 el divisor, es igual a 3, que es el cociente. Es decir, 24 también puede ser igual, o sea, 24 entre 8 ser igual a 3. Y como ya vimos, por esta propiedad, podemos multiplicar, ¿sí? No, por 8, es por 8, no por 3, por 8. Espérenme acá, ya corrijo, es por 8 que debemos multiplicar a ambos lados. Entonces 3 por 8. Entonces aquí el 8 se nos va a cancelar y pues nos va a quedar que 24 es igual a 3 por 8, ¿sí? Entonces esa es la relación que tienen en general, o sea, la división y la multiplicación. Y bueno, aquí tenemos pues un ejemplo de una división un poco más compleja que la que vimos, porque pues aunque esta tiene un residuo cero, ya vamos a ver con los tipos de divisiones enteras que es. Entonces tenemos aquí 300 dividido 12, pues podemos aquí tomar esta, o sea, la forma tradicional. Cogemos este grupo, o sea, tenemos estos 30 de los 300, 2, o sea, ¿cuántas veces está 12 en 30? Pues caben dos veces, ¿no? 2 por 12, 24. Entonces le restamos 24 a 30, nos da 6, ¿sí? Aquí bajamos la siguiente cifra, 0, si la agregamos al 6, entonces nos va a quedar como 6, o sea, 60. 60, 12 en 60 caen 5 veces. 5 por 12 es 60, 60, 0. Es exacto. Entonces, como la división es exacta porque el residuo es 0, pues nos va a quedar
como un cociente 25, esa división. Y bueno, ya que hablamos de división, pues vamos a entrar ya en materia de qué es la división entera. La división entera es el caso particular en la que todos los términos son enteros. Esto es posible con un nuevo término entero no negativo conocido como residuo o resto, ¿sí? Entonces existen dos clases de división entera. La división entera exacta, cuando el residuo es igual a cero, es decir, o R es igual a cero, o inexacta, cuando el residuo es distinto de cero, o R es distinto de cero, aquí como la notación matemática. Entonces, en primer lugar tenemos la división entera exacta, ¿no? Entonces, como vimos, R es igual a cero, entonces tenemos esta notación que como aquí eh, tenemos que vamos a tener pues el caso base, ¿no? De las divisiones, que vamos a tener un dividendo y ese va a ser igual al divisor por el cociente, donde estos términos pertenecen al conjunto de los números enteros y el divisor pertenece a ese conjunto particular de los números enteros positivos. Entonces estamos asumiendo que el divisor es un número mayor que cero, ¿sí? Entonces recuerden muy bien que no puede ser cero porque en una división el divisor tiene que ser distinto de cero para que esa división esté definida, ¿sí? Entonces tenemos aquí como ejemplo 39 dividido 13, ¿sí? Va a ser igual a 3 porque 3 por 13 es igual a 39 y pues no nos va a sobrar nada, es decir, el residuo va a ser cero. Y esta es otra forma de representarlo, pues, como producto, ¿sí? 39 es 13 por 3, ¿sí? Entonces, porque recuerden, acá, pues, este es el divisor 13 y 3 es el cociente, ¿sí? El producto de esos dos términos va a ser el dividendo 39, ¿sí? El que tenemos acá. Y bueno, siguiendo con la división entera, ahora tenemos el otro caso grande que nos corresponde, es el de la división entera inexacta, que es cuando ya pues el residuo es distinto de cero, ¿sí? Entonces ya pues vamos a tener un cociente por defecto o vamos a tener un cociente por exceso, ¿sí? ¿Sí? O sea, el cociente exacto va a ser un número decimal, ¿sí? Un número que va a ser, que es posible que pertenezca al conjunto de los números racionales, o sea, no va a ser un número entero. Por lo tanto, entonces vamos a tener que, pues, esa definición, como en este ejemplo, 52 dividido 6, 8,6, y bueno, o sea, en cuántos decimales, bueno, hay que eh, hacer la pesquisa, pero lo importante aquí es saber que si le sacamos la parte, o sea, si hacemos como una función piso de este decimal, o sea, si le aplicamos la función piso, o sea, decir que x es igual a 8,6, o sea, ese decimal que es inexacto, y le aplicamos en una función piso, y que es, entonces esto nos va a quedar que es 8, ¿sí? O si le aplicamos lo que llamamos función techo, pues esto va a ser igual a 9, ¿sí? Entonces el cociente por defecto va a ser el resultado de aplicar la función piso a este x, este número, este cociente, que no es exacto, y la función techo pues nos va a ayudar a encontrar el cociente por exceso, que es 9, ¿sí? Entonces recuerden que la parte entera, pues realmente este decimal va a ser 8, ¿no? Pero acá pues estamos eh, teniendo en cuenta también el entero que viene después. Entonces, cuando el cociente es por defecto, entonces tenemos este caso como que 52 entre 6, 8. ¿Sí? 8 por 6, 48. ¿Sí? 8 por 6. Entonces, esto nos da 48. Más 4, esto nos da 52. ¿Sí? Entonces, aquí ya aparece este 4
este 4 juega un papel importante aquí porque es el residuo, ¿sí? Eso es lo que le vamos a sumar al producto del divisor por el cociente. Entonces acá, en términos generales, vamos a tener esta definición que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. O sea, donde también el dividendo y el cociente pertenecen a los enteros y el divisor debe ser un número entero positivo mayor que cero. Y a su vez, o sea, este residuo tiene que ser mayor que cero y menor que el divisor. De aquí podemos eh, extraer que el residuo máximo va a ser igual al divisor menos 1, el residuo mínimo va a ser igual a 1. Y lo mismo pues aplica para el residuo por exceso. Pero pues aquí ya pues, cambia eh, la cuestión porque vamos a tener otra forma, ¿sí? De encontrar tanto el cociente como el residuo. Entonces acá va a ser 52 es igual a 6 por 9. 6 por 9 pues nos va a dar 54, ¿sí? Y pues 54 menos 2 es 52. ¿Sí? Entonces el cociente por exceso va a ser 9 y el residuo por exceso va a ser 2. ¿Sí? Entonces acá pues tenemos esta otra definición que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Y pues también cumple con las mismas propiedades del residuo por defecto. Y sí, entonces acá pues ese residuo máximo va a ser igual al divisor menos 1, el residuo mínimo va a ser igual a 1. Y bueno, como de aquí, bueno, de lo anterior se desprenden estas otras propiedades de la división también, que es, por ejemplo, que la razón entre el residuo, la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso entre el divisor va a ser igual a la diferencia del cociente por exceso con el cociente por defecto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, pues a igualar estas dos, de igualar estos dos, o sea, estos dos dividendos, o sea, asumimos que D es igual a D, entonces vamos a tener que dq más R, o sea, D igual a D, entonces D igual a D, entonces vamos a tener que dq más R va a ser igual a dqe menos RE, ¿sí? Entonces, acá que vamos a tener, bueno, que eh, aquí, por ejemplo, este o sea, aquí podemos sumar más R sub E y a ambos lados cancelamos este con este y este DQ, o sea, el DQ lo podemos dividir. Bueno, ahí nos va a quedar, o sea, nos va a quedar esto. DQ más R sub E va a ser igual a DQ sub E, ¿sí? Entonces, DQ sub E, eh, de acá, pues, acá restamos a ambos lados DQ para cancelar este DQ de acá. Aquí nos va a quedar R más R sub E, que va a ser igual a DQ sub E menos DQ, ¿sí? Y este D sub E, pues, bueno, quiero decir, este D lo factorizamos, ¿sí? Este D lo factorizamos, lo sacamos ahí como factor común, nos va a quedar Q sub D menos Q. Y
y después lo que hacemos es dividir por D a ambos lados para cancelar acá, y pues esto ya nos lleva a esto, a esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, si se suma, bueno, de, de acá, de acá y de acá, si sumamos R, esta R con esta R, pues, y también sumamos esta D con esta D, pues nos va a dar que R más R sub D va a ser menor que 2D, ¿sí? Y de acá, pues, podemos dividir ambos lados por 2, se nos va y nos va a quedar R más R sub entre 2 menor que 2. Es decir, que R más R sub E entre 2 va a ser igual a 1, ¿sí? O sea, porque tiene que ser, esa razón debe ser menor que 2, ¿sí? Entonces, R más R sub E, o sea, como aquí va, o sea, aquí, entonces, esto multiplica a esto y esto multiplica a D. Entonces, aquí nos va a cancelar y acá, pues, llegamos a esto, que el residuo por defecto más el residuo por exceso va a ser igual al divisor, y el cociente por exceso va a ser igual, o sea, el cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1, ¿sí? Eh, y que el residuo mínimo va a ser igual a 1 y el residuo máximo va a ser el divisor menos 1, ¿sí? Entonces esas son en general las propiedades que tenemos para la división. Y bueno, también tenemos otra cuestión que es las alteraciones en los términos de la división. Entonces nosotros partimos acá de esta definición para la división entera inexacta, ¿sí? En el que asumimos que el residuo pues es distinto de cero. Entonces aquí pues hay dos formas de alterar una división, que es por adición, cuando agregamos bueno, aquí me falta indicar k mayor que cero, ese k tiene que ser este k tiene que ser, tanto para la adición como la multiplicación, tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Entonces, para la adición tenemos que le sumamos al dividendo y también le sumamos al residuo, ¿sí? Entonces nos va a quedar que si R más K menor que D, entonces, eh, bueno, si ese residuo más esa constante es menor que el divisor, entonces vamos a tener este caso, ¿sí? Y que si el residuo más la constante va a ser igual al divisor, entonces tenemos que, pues si dividimos esa suma entre el divisor, pues nos va a quedar como cociente 1, residuo 0, pero de acá se desprende que pues vamos a tener que, sí, efectivamente, el residuo va a ser 0, pero el cociente va a ser la suma entre el cociente original que teníamos más 1, ¿sí? Y si esa suma entre el residuo y la constante es mayor que el divisor, entonces vamos a tener otro residuo R' y otro cociente Q' diferentes. Entonces va a resultar en que ese R' va a ser el residuo final y el cociente final va a ser la suma entre el cociente original con ese Q' nuevo que teníamos ahora, ¿sí? Que es otro cociente. Para la multiplicación tenemos que multiplicar por una constante K mayor que cero, el dividendo, también el divisor más el residuo. Entonces realmente lo que estamos haciendo acá es eh, esto, ¿no? De Q
más R por K. Entonces acá lo que hacemos es distribuir ese producto, entonces D por K por Q, ¿sí? O de Q por K, eh, más K por R, ¿sí? Entonces recuerden que la, la multiplicación es asociativa y conmutativa, ¿sí? Ya lo vimos. Entonces, si el producto de R de ese residuo por la constante K es menor que D, entonces se va a mantener así, ¿sí? Y si, pero si ese producto es igual al divisor, entonces vamos a tener el caso parecido al que teníamos con la adición. Y si ese producto es mayor que el divisor, pues vamos a tener también un caso similar al que tuvimos con la adición, excepto que el divisor, el dividendo va a estar multiplicado por esa constante K, ¿no? Siempre, siempre. Eso es lo que se va a mantener ahí. Eh, ¿Sí? Entonces, en algunos ejercicios se aplica, pero pues esto no es tan relevante, eso realmente no forma parte del temario como tal, pero pues es algo que agregan en algunas academias como para entender mejor los conceptos sobre la división. Y porque en algunos ejercicios de tipo examen de admisión preguntan sobre qué pasa si se alteran los términos de una división por medio de sumas o productos. Entonces eso es bueno saber. Y pues para finalizar tenemos el concepto de cantidad de cifras de la parte entera tanto para el producto como para el cociente, ¿sí? Entonces acá pues tenemos que, por ejemplo, un número A que va a estar entre 10 a la n y 10 a la m, ¿sí? Entonces estos números son diferentes también y esto nos va a permitir saber un límite o más bien un rango de cifras como mínimo de n más 1 cifras y como máximo de m cifras, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos, si A tiene 3 cifras, B tiene 5 cifras y C tiene 2 cifras, calcule cuántas cifras puede tener. Entonces, si A tiene 3 cifras, entonces A va a estar entre 10 a la 2 y 10 a la 3. B tiene 5 cifras, va a estar entre 10 a la 4 y 10 a la 5. Y si C tiene 2 cifras, va a estar entre 10 y 10 a la 2, ¿sí? Entonces, a la 4, ¿sí? O sea, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, ese a la 4, eh, ¿cómo lo tenemos? Pues elevamos a la 4 todos los términos de esa desigualdad, ¿sí? Entonces, acá 10, ¿cómo tener 10 a la 2 menor igual que a menor que 10 a la 3? Entonces, acá lo que hacemos es elevar todo a la 4, ¿no? La 4 y a la 4. Entonces, por propiedad de la potenciación, recuerden que si elevamos un exponente a otro exponente es como si estuviéramos multiplicándolos también. Entonces, nos va a quedar al final que 10 a la 2 a la 4 es 10 a la 2 por 4, es decir, 10 a la 8, ¿sí? Y 10 a la 3 a la 4 es lo mismo que 10 a la 3 por 4, es decir, 10 a la 12, ¿sí? Entonces al final nos va a quedar que a la 4 puede tener 9, o sea, por la definición, eh, como mínimo n más 1, ¿sí? Entonces n es 8, entonces 8 más 1, 9, o sea, n va a ser el mínimo y 12 va a ser el máximo, ¿sí? Porque va a ser m igual a 12, ¿sí? Y bueno, para el caso de a la 4 por b a la 3, entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, ya tenemos que esto, ¿no? En cuánto es a la 4, ¿sí? Entonces, a la 4 por b a la 3, o sea, pero b a la 3, eso es como decir, vamos acá, hacemos lo mismo que hicimos con a, ¿no? Entonces, acá hacemos es elevar todos los términos a la
a la 3, ¿sí? Entonces solo le damos a la 3 y tenemos 10 a la 4 a la 3, 10 a la 4 por 3, 12, eh, 10 a la 12, 10 a la 5 a la 3, 10 a la 5 por 3, 10 a la 15. Entonces B a la 3 va a estar entre 12, entre 13 y 15. Pero si hacemos la multiplicación, es como si nosotros acá sumáramos, o sea, aquí tomamos eh, 8 más 12, 20, ¿sí? Sumamos los exponentes y lo mismo para este término, 12 más 15, 27, ¿sí? Entonces al final nos va a quedar que a la 4 por b a la 3 puede tener de 21 a 27 cifras, ¿sí? Y el cociente entre a la 4 por b a la 3 sea la 2, o sea, bueno, más bien de esa operación, entonces ahí pues nos dice que 10, o sea, C está entre 10, 10 a la 2. Entonces C al, a la 2, pues acá elevamos al cuadrado también, ¿sí? Entonces acá 10 al cuadrado, menor, igual que C al cuadrado, menor que 10 al cuadrado, pero todo esto elevado a la 2. Entonces recuerden que 10 a la 2 elevado a la 2 es 10 a la 2 por 2, es decir, 10 a la 4. Todo esto va a resultar en esto, ¿sí? Y bueno, le aplicamos la inversa, o sea, bueno, aplicamos la inversa pues con respecto a la desigualdad. Entonces hay que invertir eh, pues en ese orden los términos. Entonces nos va a quedar que de esta manera. Y entonces si lo hacemos así, entonces ahora tenemos que restar los exponentes, ¿sí? Porque ahora tenemos C en el denominador. Entonces tenemos 20 menos 4 nos da 16, ¿sí? Entonces vamos a decir 10 a la 20, o sea, vamos a decir 10 a la 20 menos, o sea, por 10 a la menos 4, ¿no? Esto es igual a 10 a la 20 menos, menos 4, ¿sí? Entonces 20 menos 4, 16. Y lo mismo acá, 10 a la 27 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces 10 a la 27 por 10 a la menos 2 va a ser igual a 10 a la 27 menos 2, es decir, 25, 10 a la 25. Entonces, en conclusión, este cociente puede tener de 17 a 25 cifras, por la definición, ¿sí? Bueno, hay otras formas de calcular como mínimo y como máximo cuántas cifras puede tener la parte entera de un producto, un cociente. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahorita en detalle en la parte práctica, cuando lo veamos y listo. Pues eso era todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.